Y ahora le damos la bienvenida al psiquiatra, docente de la Universidad Católica de Chile y director del Centro Clínico del Ánimo y Ansiedad, doctor Raúl Sánchez. Bienvenido, doctor. Gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Buenos días, Antonella, y gracias a ti y a tu programa Semastro y, por supuesto, a la Universidad de Chile por cubrir este espacio de diálogo de un tema tan relevante para la comunidad. Bueno, la salud mental es un tema central y era un tema central en Chile antes de la pandemia. Ya sabíamos, ¿cierto?, por diversos estudios que los índices de distintos trastornos, pero quizás los más nombrados eran normalmente la depresión o trastornos de ansiedad, ¿cierto? Tenían en Chile índices muy superiores al resto de nuestro continente y asumiríamos, y es algo que hemos investigado acá conversando con distintos profesionales del área de la salud mental y también con uno mismo, sus vínculos, su gente, es un momento en donde el tema de la salud mental ha sido especialmente demandado. Eso se lo pongo ahí como hipótesis, doctor. ¿Cuál es su impresión respecto a lo que ha sido este tema y lo que ustedes han visto también ahí en el centro en los últimos meses? Tú tienes razón, Antonella, porque efectivamente, previo a la pandemia y previo al estallido social en Chile, ya teníamos índices que podían entenderse como datos epidemiológicos que mostraban que la salud mental de Chile no estaba del todo bien y tenía índices peores que otros países del continente o del resto del mundo, de la OCDE, por ejemplo. También. Y efectivamente la pregunta es lo que tú dices, bueno, ¿qué pasa ahora? Estallido social, ¿cierto? Con todo lo que significa el accionar al respecto, y también la pandemia. Bueno, la verdad es que probablemente no lo sabemos. ¿Qué significa esto? Los datos de investigación todavía son precoces. Es distinto cuando tú investigas qué está ocurriendo durante un episodio de catástrofe a lo que ocurre después. A modo de ejemplo, hay personas que pueden estar, ¿cierto?, frente a una situación de riesgo de vida. Un secuestro, ¿cierto?, un accidente automovilístico grave, ¿cierto?, un terremoto. Y probablemente en ese momento la gente quiere vivir, quieren salvarse. Pero después de eso, hay personas que pudieran, por la evolución, tener cuadros clínicos. Ejemplo, piensa en la pandemia hoy día, que pueden tener quizás trastornos de estrés postraumático posteriores, cuadros depresivos mayores, trastornos ansiosos, o trastornos por abuso de sustancias, o inclusive suicidalidades que puede que aparezcan después de que, entre comillas, nos salvamos, cuando ya vemos qué es lo que va quedando de esa. Por lo tanto, creo que la respuesta todavía está pendiente. Tenemos índices, claro, pero todavía no tenemos respuestas tan cabales como nos gustaría. Ahora, también existe la impresión, ¿no?, de que hay un cansancio. A ver, ordeno esto. El año pasado hablamos un montón con expertos en salud mental, expertos y expertas que nos explicaban que nosotros construimos nuestras vidas a partir de cierta fantasía de control, que nos da satisfacción. Entonces, nosotros decimos, puedo hacer esto, decido hacer esto con mi vida, esto a ciertos horarios, esta es la manera en que distribuyo mi tiempo, de aquí yo recibo mi remuneración y puedo hacer esto y puedo planificar. Y eso, aunque sabemos que es también inestable, porque a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, nos da cierta tranquilidad y cierta satisfacción, esa idea de control. Eso, fium, desaparece a partir efectivamente del estallido con el horror y la belleza que trae todo ese momento, ¿cierto? Y luego en pandemia. Y esta sensación de esta inestabilidad se sostiene, que parece una contradicción, pero es real. Llevamos varios meses de inestabilidad. ¿Cómo afecta eso a la psiquis humana que está tan acostumbrada a tener esta fantasía de control? Sí. Tú lo planteas muy bien, Antonella. Efectivamente. Yo creo que no estamos acostumbrados a tener pandemias, ¿cierto? No, esto es algo muy, muy inusual en la vida de las personas. Y ciertamente que la amenaza a la integridad aquí es masiva, a ver, desde distintos puntos de vista. Por supuesto, la percepción de la incertidumbre es una enfermedad que no se conoce bien todavía. Ejemplo, fuimos vacunados o hemos sido vacunados algunas personas, ¿cierto?, con autorizaciones de emergencia. Entonces, indudablemente estamos sometidos incluso a que el tratamiento que se hace todavía no es todo lo que uno quisiera tener. Y por supuesto, cuando la incertidumbre se traslada al cuánto va a durar esto. Y también tiene una implicancia justamente en el vivir distinto. O sea, todos saben que los niños y los adolescentes sometidos a los estudios a distancia ha sido para ellos complejo.
solamente por el tema académico, también por el tema de cómo se vinculan, cómo hacen el vínculo. ¿Para qué decir los papás o mamás que tienen que asumir ahora una labor que antes no hacían? Antes entregaban el cuidado de los niños a una institución externa, sea un jardín infantil, sea un colegio, en fin, hoy día no. Hoy día son ellos los que tienen que estar ahí, de inspectoras, de profesores, ¿cierto? También de papá, mediando esa situación. Por supuesto, la carga financiera para la gente. Eh, es bien sabido que cuando hay amenazas, tu, ¿cierto? Fortalece el punto de vista financiero de mantenerte tus recursos. Hay un gran costo para las personas desde el punto de vista, ¿cierto? Que significa sentimiento de poder producir y poder controlar. Entonces, uno de esos temas, sumado al hecho más cotidiano, yo me puedo morir o yo puedo infectar a alguien, pero mucho lo puedo matar, entre comillas, ¿cierto? Por el efecto, produce ya los síntomas más claros. Lo más probable es que las personas tengan una acentuación de lo que tenían antes como cuadro clínico. Ejemplo, si alguien tenía una agorafobia, una crisis de pánico, es muy posible que esa agorafobia, crisis de pánico, se acentúe y aumente. Si alguien tenía un cuadro de estrés postraumático debido a un evento que alguna vez vivió en un hospital, por ejemplo, por una situación clínica compleja, pues porque esto también, ver las imágenes en televisión, por ejemplo, o escuchar los relatos de la gente que termina intubada, le genera mucho más sintomatología, es como reeditar, ¿cierto? Un trauma. Y es posible, y ahí está la pregunta que tú hacías también, que podamos estar asistiendo a que ya las personas están teniendo más síntomas depresivos, con menor apego a veces a lo que significa la interacción social, con menor energía, con menor capacidad de disfrutar, o hasta con cierta desesperanza. O también pueden tener ciertos trastornos del sueño, ¿cierto? Del dormir, del apetito, trastornos de la libido, de cómo yo me vinculo con las personas, o me ponga francamente más irritable. De hecho, está conocido que la convivencia, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo. Por lo tanto, hoy día se concentra en esa gran parte de las horas del día para muchas personas la interacción que puede ser a veces violenta, descalificadora, negligente en la familia. Entonces, indudablemente, yo no podría pensar que sí, que la salud mental en nuestro país podría verse también deteriorada en este proceso si es que no hacemos un manejo terapéutico individual y colectivo para evitar que la pospandemia nos pase la cuenta. Conversamos con el doctor Raúl Sánchez, psiquiatra académico de la Universidad Católica y además también director del Centro Clínico del Ánimo y Ansiedad. Y ahora yo lo escuchaba hablar de esos síntomas y es como todas las anteriores. O sea, yo conozco gente, amigos y amigas que están en todos esos lugares. Yo me con problemas de insomnio que nunca había tenido. Incluso, y eso lo hemos hablado también con otros psicólogos y psiquiatras acá en el programa, doctor, incluso también con cierta culpa, ¿no? Porque habemos una parte de la población que hemos podido seguir trabajando y sentimos que eso es un privilegio, que tenemos hogares y vínculos sanos y contenedores, pero aún así hay una ansiedad, aún así hay un ahogo, aún así hay una inquietud ante la incertidumbre que es muy real. Luego, usted cerraba diciendo, bueno, aquí hay que hacerse cargo y hay que cuidarse, ¿cierto? Y buscar una lógica de salud mental tanto personal como social. ¿Qué deberíamos hacer? ¿A qué deberíamos estarle poniendo ojo en este tiempo? Sí. Yo creo que probablemente es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que estamos viviendo un tiempo excepcional, del cual no estamos preparados. ¿Ya? Pregúntale a los profesores si estaban preparados, pregúntale a los alumnos o al personal de salud si estábamos preparados para esta carga de acción justamente con esta gravedad. Estábamos preparados las personas para en realidad, para curiosamente tener que cuidar al otro alejándose del otro. Ese concepto que en realidad hoy día tú estás cuidando a tus abuelos, muchas veces manteniéndote lejos de ellos. Es una cosa muy distinta a lo que teníamos antes. Pero bueno, yo creo que primero aceptar que es normal que tengamos ciertos síntomas, como son síntomas de tipo ansioso o depresivos menores, no cosas mayores, o trastornos de nuestros ciclos como el sueño, ¿cierto? Como el apetito, cierto nivel de incomodidad, incertidumbre que son aceptables. Tenemos que reconocerlo, eso existe. Una cosa, por supuesto, es comunicarnos con las personas. Cuando uno habla de aislamiento social, en verdad, es un aislamiento físico, pero en verdad uno no debiera aislarse más. Le pasa a muchas personas que están más aisladas que antes.
Es decir, curiosamente, siendo tecnológicos, no hablo de las generaciones, ¿cierto?, mayores de los 40 años, hablo de los 30 para abajo, que pueden estar más aislados de alguna forma porque se van habituando al aislamiento. Por supuesto, eso no es bueno. A veces verse las cámaras, verse a los ojos, de hecho es tan importante. Fíjate que las cámaras permiten hoy día verse a los ojos, y eso es muy importante. Una videoconferencia lo permite, y eso para las personas es tremendamente potente. Estén en Nueva Zelanda o estén acá, ¿cierto?, al lado, en la comuna al lado, pero que estamos contando. Lo otro, por supuesto, es prestar atención a algunos síntomas que son de mucho cuidado. Yo comience a tener trastornos del sueño en sentido que me cueste o dormir o permanecer dormido o despertar muy temprano de manera tal que yo reduzca en 2 horas o más mis horas de sueño y comience a tener repercusión al día siguiente. Cansancio, irritabilidad, ¿cierto? Alteraciones del apetito, ¿ya? Menor cognición, menor capacidad de concentrarme, ¿cierto? O memorizar. Eso va apuntado también a un problema de sostenimiento de un cuadro clínico. Lo segundo, que mi irritabilidad comienza a ser marcada. Y ahí hay que preguntarle a los seres queridos. De repente el papá, la mamá, el hijo, en fin, comienza a tener una irritabilidad que ya es hostil y agresiva. No es lo habitual. Esa agresividad es peligrosa porque produce mucho daño a los vínculos. De hecho, probablemente, ¿cierto? Una expresión grave mayor de eso puede ser la violencia familiar que se produce también en muchos hogares, justamente fruto de esa irritabilidad que se comienza a regular. Un tercer elemento importante es cuando las personas comienzan a sentir un sentimiento de inutilidad, como que lo que yo haga ya no vale la pena, que mi autoestima la siento por debajo, mi indecisión es como que no vale la pena hacer las cosas, de verdad esto no va a cambiar. Un sentimiento de desesperanza inicial que comienza a generar un pesimismo respecto, no solamente a los temas del mundo, sino a los temas míos, mi trabajo, mi vida de pareja. Un aspecto importante, el cuarto, es cuando yo comienzo a sentirme como más aplanado emocionalmente, como más emocionalmente, digámoslo así, como estar anestesiado. Comienzo a no expresar el cariño o la pena, comienzo a no sentir la sensación de cercanía con las personas y comienzo como a alejarme poco a poco. Y muy importante y grave, cuando yo comienzo a pensar que quizás no es tan malo morir, que quizás justamente es cierto, yo estoy pensando que quizás morir no es tan malo y yo comienzo a fantasear con la posibilidad, aunque no tenga un plan, de morir o de generalmente producirme finalmente una muerte. Son 5 elementos cruciales de los cuales tendríamos que estar, ¿cierto?, muy alerta para ello. ¿Y qué hacemos con, ya, si reconocemos alguno de ellos o 3 o 4, que seguramente aquí mucha gente que nos está escuchando está pensando, wow, eso lo estoy viendo en mí o lo estoy viendo en el de al lado, ¿qué hacemos ahí? Primero es comunicarlo con tus redes de apoyo. Redes de apoyo son aquellas personas con las cuales tú compartes y tienes un nivel de confianza y de mutua ayuda que permite que uno pueda, en la crisis, puede salir adelante. Por lo tanto, es comunicarlo. Es normal. Si tú hablas con tu gente, con tus amigos, te das cuenta que no eres la única. No está pasando mucho. El comunicarlo ya comienza a hacer sentir algo distinto. No eres una enfermedad en sí mismo, eres una persona que está padeciendo. Lo otro es no olvidarse que es aislamiento social, pero de tipo físico. No nos aislemos más allá de la... Busquemos los espacios. La actividad física, por ejemplo, está bien reconocida como una de las actividades que permite que yo disminuya mis niveles de angustia, mejore mis patrones de sueño, y además de eso, yo tengo un efecto de estabilización del ánimo que, por supuesto, lo necesitamos. Otra actividad importante es que yo comience a buscar aquello que puedo hacer. Las personas, ¿cuántas veces a veces no podían hacer algo? Hoy día lo pueden hacer. Es impresionante cómo hay gente que se está conectando a distintos cursos y actividades por internet, por ejemplo, que antes no lo hacía, hoy día lo pudiera hacer. Por lo tanto, las manualidades, la expresión artística, el escribir, justamente, ¿cierto? El comenzar a jugar en familia. Fíjate esto, hay familias que han estado jugando, juegan, al día viernes se dedican a jugar, ¿cierto? Y juegan todo a un juego que el papá se aburre, no sé, pero no le gusta, pero juegan. No le gusta a los chicos del otro, pero juegan. Quiero decir que hay una convivencia en sentir que en realidad, bueno, estamos encerrados muchas veces, pero estamos cuidando. ¿Ya? Cuando los síntomas, como yo te señalaba, Antonella, son mayores, ahí por supuesto es pedir ayuda.
Las alternativas son que tú consultes con un médico psiquiatra o con tu médico de cabecera familiar, ¿cierto? O con un psicólogo, ¿cierto? Para efecto de poder tener una primera evaluación. Muchas veces esa primera evaluación en buenas manos permite que uno se alivie, que uno no se agrave. Pero a veces sí, hay personas que necesitan un tratamiento, ya sea farmacológico bien llevado, psicoterapéutico, para evitar el agravamiento. ¿Por qué? Porque recuerda que en la crisis uno puede a veces portarse más como fuerte, Ujú. pero después de la crisis ocurre mucho eso, justamente que la gente puede derrumbar. Un buen ejemplo ahí, Antonio, son los duelos. Cuando hay una persona que fallece, ¿cierto? Por COVID, que es a veces más triste cuando una persona joven, entre comillas, ya se reúne con los mayores y esa persona estaba contagiada de COVID sin saberlo y contagia a alguien mayor y ese contagiado se muere. Bueno, te echan dar un sentimiento de culpa, un sentimiento, por supuesto, de dolor, de pena, de rabia, porque ha ocurrido algo que se puede evitar probablemente. Y entonces esa persona podría mantenerse, entre comillas, firme durante el periodo inicial de estos funerales tan extraños. Pero posteriormente, Antonella puede tener un cuadro francamente depresivo mayor, un cuadro francamente traumático por lo que ocurrió, ¿cierto?, de culpa. Eso puede llevar a enfermedades graves, inclusive a riesgo suicida. De ahí que entonces, después de la crisis, hay que estar atento a cómo estamos en la post-crisis, cómo estamos reaccionando a ese evento tan particular de cuando somos como los sobrevivientes a los hechos. Doctor, ahí, mientras lo escucho, se me ocurre un problema como contradictorio que tenemos, porque por un ¿Mm? lado, uno tendería a decir, bueno, estoy en una crisis, estoy en un momento excepcional, no solamente de mi vida particular, sino de la historia del mundo, y por lo tanto tengo que estar atenta y cuidarme y no forzarme a hacer cosas que en este momento quizás no necesito hacer. Pero por otro lado, el síndrome de la cabaña nos acecha, ¿no? Y esta idea de, bueno, ya estoy tan bien, y más estamos en invierno, estoy tan bien aquí solo conmigo, tengo mis cuentos, tengo ya me armé mi propio mundo, no necesito tanto vincularme para el otro, además está todo el mundo tan en la suya, está todo el mundo tan ocupado, ¿cómo les voy a cargar con mis problemas? ¿No? Entonces esa tensión es muy difícil de superar. ¿Qué hacemos Mm. ahí? Creo que cada caso es distinto, ¿ah? No hay como una fórmula para todas las personas. Uh -huh. Hay personas que están más cómodos dentro de la casa, pero cuidado, porque hay personas que pueden estar cómodos dentro de la casa con una buena funcionalidad, funcionando bien, haciendo bien las cosas. Pero hay personas que están en la casa bebiendo alcohol más allá de la cuenta y están tranquilizándose con unas cuotas de alcohol. O hay personas que están en la casa, por ejemplo, porque tienen ansiedad social, hoy día se sienten refugiados y apagan las cámaras, nunca se conectan justamente, y eso va agravando los cuadros clínicos. Uh -huh. Quiero decir, no es una cuestión para todos por igual, cada caso es distinto, pero indudablemente uno tiene que estar preguntando qué está pasando conmigo, con mi familia, cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos viviendo amenaza a la integridad nuestra como familia? Es una pregunta que los diálogos hay que hacer diariamente con tu familia, con tu pareja. Y si vives sola, bueno, con tu red, Uh -huh. indudablemente. Sí, no, es interesante eso porque finalmente estamos, creo que la funcionalidad que usted dice es una cosa a tener ojo, ¿no? Mis conversaciones con mis amigas constantemente son, bueno, uno hace lo que puede en estas circunstancias. Si a ti te funciona estar en pijama todo el día, vos después me dicen de vuelta, oye, pero tú estás trabajando mucho, eres súper productiva. Y yo, bueno, pero esa es mi manera de transitarlo, un poco neura, puede ser, y la amiga que está en pijama todo el tiempo, bueno, es su manera de transitarlo y como en cada caso es distinto. Pero quizás ahí hay un límite y tiene que ver con la funcionalidad, tiene que ver con el autocuidado probablemente, ¿no? Sí, pero que efectivamente cuando tú hablas de autocuidado tiene que ver también con que la dedicación que realizas a tus roles, tú puedes ser la mamá, el papá, el hermano, puedes ser el estudiante, la profesional, el trabajador, ¿sí? ¿Cierto? Eh, el ejercicio de ese rol, ¿cierto? Se hace primero con un nivel de rendimiento que consideramos aceptable, segundo con un costo que no sea, ¿cierto?, de daño mayor. Ejemplo, si tú estás trabajando tanto de una forma tal que terminas justamente reventado, eso no es bueno. Te pongo ejemplo, personal, profesores que en realidad, ¿cierto?, están tratando de hacer lo mejor posible en sus actividades, pero todavía no han logrado adaptarse. Y de repente se dan cuenta que no hay horario, están trabajando en la casa, online, a distancia, pero no hay horario. De repente tienen que estar respondiendo, ¿cierto?,
correo, material enviando después de las 7, 8, 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, o los fines de semana. Comienzan de repente, ¿cierto?, a intentar hacer algo. Hoy día no se puede hacer plenamente bien. Además, ¿cómo motiva a ese estudiante que está a distancia, que muchas veces, ¿verdad?, no están interesados en, a través de la videollamada, a participar? Entonces, ahí tienes un coste que alguien podría estar pretendiendo hacerlo mejor y quizás funcionando bien, pero con un costo mayor que termina Claro, pagándolo, adivina quién, su esposa y sus hijos. Entonces, el claro. buen profesor se transforma en un mal esposo, en un mal, justamente, ¿cierto?, papá, y eso también es un desastre desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces, bueno, mantener los equilibrios sería ahí traducir eso que decía antes. Entonces, la funcionalidad no es solamente la productividad, no es lo mismo. La funcionalidad tiene que ver con que uno esté consciente y cuidando a los suyos y cuidándose a sí mismo. Es una tarea constante, es una tarea desafiante y quizá, doctor, para terminar, quizás la recomendación más es como estarse observando y tenerse paciencia, ¿no? Y a la gente que está alrededor de uno también estar observando, tener paciencia y entender que estamos en una situación bien extrema, eh, que vamos que tenemos que transitarla, no nos queda mucho, no nos queda otra, ¿no? Y en esa línea, Antonella, es quizás verlo también un poquito así, a ver, somos seres vivos, y porque somos seres vivos que sufrimos. Y por lo tanto, cuando estamos sometidos, ¿cierto?, a fenómenos como estos, que son estresores, que son múltiples, en verdad es normal que tengamos un nivel de sufrimiento. Pero también la idea es que nosotros no tratemos de controlar las emociones, de como de inhibirlas, no, más bien de gestionarlas. Gestionarlas desde el punto de vista de poder canalizarlas, dirigirlas, focalizarlas, de manera tal que finalmente no se transformen en contra de nosotros en cuadros clínicos, sino más bien sean experiencias de aprendizaje en esta dura situación. Tiene que ver con sobrevivir, pero también tiene que ver justamente con finalmente una experiencia de aprendizaje para mejorar, ¿qué cosa? Finalmente la calidad de vida. Bueno, lo importante es no aislarse, escucharse, ¿cierto? Entender que esto también va a pasar y vamos a sacar los aprendizajes de esto. Es difícil, pero busque ayuda, no está solo, no está sola. Estamos en redes y también somos humanos, como humanos sufrimos, pero también como humanos necesitamos mantenernos vinculados. Doctor Raúl Sánchez, psiquiatra, psicoanalista y docente de la Universidad Católica, también director del Centro Clínico del Ánimo y Ansiedad. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, Antonella, y a Semáforo. Que tengas muy buen día. Usted también. Nosotros cerramos con esto el programa de hoy. Yo regreso a las 5 a hacer Radiópolis. Voy a estar conversando con el compositor Jorge Aliaga y también vamos a estar hablando de los semi que se anuncian en un ratito más. Así que no se lo pierda. Mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer Semáforo. Muchas gracias, que estén bien. Chao.